Muy buenos días, es un gusto volvernos a tenerlos aquí en la Sociedad Bíblica Peruana. Estamos muy contentos de que estén participando en un nuevo café conferencia mensual. Siempre decimos, sin café es imposible agradar a Dios. Y bueno, agradecemos a los que vienen temprano. Acá, como saben, empezamos puntual, ¿no? Y así como debe de ser, ¿no? Y ya estamos con haciendo ya no sé cuántos café conferencias cada mes. Ya sí, empezamos cuando cumplimos los 200 años del Ministerio Bíblico. Eso fue el 2022, o sea, ya nos vamos a ir, ya estamos ya con más de 3 años haciendo, ya nos vamos a ir por los 4 años, ¿no? Y es una conferencia que nos hemos organizado conjuntamente con el Concilio Nacional Evangélico del Perú y la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, UNICEF, y la Sociedad Bíblica Peruana. Entonces, un primer principio es el que buscamos la unidad, ¿no? Entonces, lo que nos une es la palabra de Dios y también lo que nos une el mandato de Jesucristo para que sean uno, ¿ya? Entonces, hoy día no vamos a hablar de política, así que ahí también vamos a estar desunidos, ¿ya? Vamos a hablar de lo que nos une, que es la Biblia, ¿ya? Así que si por ahí tienen su corazoncito de un color y un corazoncito de otro color, acá no, acá todos somos miembros de la Iglesia del Señor. Y estamos para servirles, esa es nuestra misión. Todas estas organizaciones subsistimos para servir a la Iglesia. Y hay un principio que tenemos todos, que es el de transformación. Todos queremos la transformación de las personas y por ende también la transformación de la sociedad. Y de eso se trata el tema. La siguiente diapositiva. Entonces, el tema de hoy es equipando, la siguiente anterior, equipando para elegir como Dios manda, ¿no? Entonces, tenemos 3 expositores: el pastor Miguel Bardales, Tomás Gutiérrez y Esaú Espinosa, ¿no? Entonces tenemos 3 expositores. Lo que hace rico cada conferencia mensual es que tenemos diferentes expositores. Entonces, muchos de ellos hay coincidencias, pero al final, ¿quién se beneficia? Se benefician ustedes por la enseñanza que reciben, porque cada uno de ellos son especialistas y se han preparado ¿para qué? Para que ustedes reciban ese conocimiento. La Sociedad Bíblica Peruana, ustedes conocen su misión, que es poner la palabra de Dios al alcance de todos los peruanos. Y para ello, no solamente ponemos en la lengua materna de las personas, con las traducciones de la Biblia, no solamente ponemos en las manos de las personas, a través de la distribución de la Biblia, la casa de la Biblia, sino también queremos ponerla en el corazón de las personas. Es por eso que hacemos este tipo de eventos,
que son de interacción bíblica, porque buscamos que la gente lea la palabra, ¿no? Lean, interioricen, reflexionen y la apliquen para su vida. Y creemos que Dios habla hoy, no es solo la versión, Dios habla hoy, sino Dios habla hoy, Dios habla a las personas, Dios habla a la familia y Dios habla a la sociedad. Y creemos de que Dios también está hablándonos y que Dios nos va a hablar en este contexto, que estamos en el contexto electoral, ¿no? Y cuando han habido diferentes eventos trascendentes en nuestro país, lo que nosotros hemos buscado es la forma como interactuar con la palabra de Dios. Cuando hubieron los Panamericanos, sacamos una porción para los Panamericanos y nos llamaron de la organización de los Panamericanos para apoyar en un centro de oración que hicieron allí, y en ese centro de oración habían capellanes, voluntarios de diferentes iglesias, y se distribuía esta porción a los deportistas. Después, cuando vino la migración, hicimos una porción bíblica que se llamaba Un país en la maleta, y distribuíamos a todos los migrantes, a todas las personas que llegaban, incluso con ayuda material. Y ahora hemos hecho una porción que es la que ustedes han recibido, todos la han recibido, ¿no? Y pueden ver ahí los temas que tienen, ¿no? Que se llama Ciudadanos y Gobernantes como Dios manda, ¿no? Y todas las porciones de sociedad bíblica, lo principal es el texto bíblico, ¿no? Entonces, si bien tiene un texto puente, este texto puente es introductorio, de ahí tiene los textos bíblicos, y tiene tres preguntas, una pregunta de reflexión del texto mismo bíblico y otra pregunta de aplicación a nuestro contexto del texto bíblico, para que lo puedan ustedes usar, lo puedan usar como devocional en estos días y bueno, y también puedan compartirlo en sus iglesias, ¿no? Y también siempre empezamos con un versículo bíblico. ¿Qué cosa celebramos ayer? La resurrección, ¿no? Entonces, las mujeres fueron a la tumba, ¿no? Los que estuvieron en el culto ayer. ¿Y qué cosa les dijo el ángel? ¿Por qué buscáis aquí? ¿A quién buscan? A veces aquí ha resucitado, ¿no? Entonces, ¿y de quién era el problema? ¿De quién iba a ser el problema? De la guardia. De las guardias, ¿por qué? Porque ellos estaban ahí y había desaparecido Jesús. Y en Mateo 28, el último capítulo de Mateo 28, dice que mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo botaron, estando nosotros dormidos. Si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondré a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Y cuál es el tema de ahora? ¿No? ¿Qué tiene que ver ahora? Tiene que ver con los gobernantes. ¿Y este pasaje hace cuánto tiempo que fue escrito? ¿Y qué cosa vemos en este pasaje de los gobernantes? ¿Qué cosa había? Corrupción. ¿No? ¿Y quiénes eran? Había una confabulación entre gobierno religioso y gobierno político, ¿no? Entonces, la Biblia nos habla y nos enseña con un pasaje que yo estoy seguro que en muchas de sus iglesias se ha tocado el día de ayer, pero que sigue siendo pertinente hasta nuestros días. Y de eso es lo que se trata la labor y la misión de nosotros, es hacer que la Biblia sea pertinente, ¿no? Y salir desafiados con ella, ¿no? Vamos a tener como primer expositor a Esaú Espinosa, y quiero comentarles de que si estamos haciendo esta conferencia ha sido por
iniciativa del hermano de Saúl, que él me llamó por teléfono y yo le dije, no, aquí en la sociedad bíblica no se puede hablar de política, no, acá no se habla de política, acá en la sociedad bíblica. Es más, ahí nosotros nos dicen sin notas ni comentarios doctrinales y tampoco nada de política, ¿no? Hablamos de la traducción, de la distribución, de la interacción con la Biblia, pero no de política. Entonces, vamos a tener una reunión, pero no va a ser de política. Así que acá no se va a hablar ni de ningún candidato. ¿Ya? Entonces acá no se va a hablar y no se va a decir que se está a favor de un partido o que se está en contra de otro partido. ¿Ya? Entonces, eso no lo vamos a encontrar acá. Así que cuando salgan de acá de esta reunión, no vayan a decir que en la sociedad bíblica se ha estado hablando de política. ¿Ya? Entonces, es eso. Y a veces hasta nos critican porque no nos metemos en política. ¿Ya? Entonces, a veces hasta nos critican por eso. Pero ya, nunca nos vamos a meter en política porque esa no es nuestra misión. Nuestra misión está muy marcada, es la difusión con la palabra de Dios. Así que de Saúl lo conozco desde hace muchos años. Él y su hermano Josías son unos apasionados de las ciencias bíblicas. Yo creo que como Esaú, no hay nadie que haya documentado, que tenga registro digital de todas las conferencias de sociedad bíblica presenciales que ha realizado, ¿no? Y realmente esa es una contribución para todo el pueblo cristiano. Y este evento también es una contribución, y yo estoy seguro que lo que nos vas a compartir en esta mañana también va a ser de mucha edificación para todos. Así que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano de Saúl. Y antes de empezar, vamos a encomendar este tiempo al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos porque tu reino permanece para siempre. Señor, te agradecemos porque tu misericordia y tu fidelidad permanecen para siempre. Y Señor, te agradecemos porque tu palabra permanece para siempre. Te agradecemos por el ministerio de CONEP y UNICEF de la Sociedad Bíblica Peruana. Señor, permite que tu palabra corra y llegue a los corazones de las personas. Te agradecemos por los expositores de esta mañana. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra y que tu palabra sea palabra viva en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es tu tiempo. Gracias, Pablo. Muy buenos días, líderes y pastores. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Miren, es un reto realmente hablar de este tema, porque si nos vamos al Sermón del Monte, en Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y más adelante, en el 5:20, si la justicia de ustedes no es mayor que de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de Dios. No quiero persuadir a nadie de nada, eso sería poner pie de tropiezo, pero es un tema importante porque se trata no solo del destino del país, sino de nuestros hijos, ¿no? Y de las nuevas generaciones. Como muchos de ustedes, yo me he preguntado: ¿es posible votar como Dios manda en este escenario electoral? Y claro, a veces fácilmente uno dice: no, vota por Jesucristo, déjate gobernar por Él y asunto resuelto, el problema del país y de todo, ¿no? Pero no es tan simple. Sin embargo, este 12 de abril tenemos que acudir buscando la alternancia del poder, pero donde parece que no hay alternativas, donde un escenario parece muy oscuro, porque ha ganado terreno las economías informales, las economías criminales, y estamos en un país, se podría decir, convulsionado. Pero sin embargo,
yo quiero aportar el aporte de los siguientes conferencistas. Va a ser en el campo pastoral, bíblico y teológico. Yo quiero aportar más en el campo económico, ¿no? Habiendo sido 2 veces regidor en distintas oportunidades del distrito de Tambo y de la provincia de Huancayo, y he participado también en unas elecciones generales. Quedé segundo lugar, ¿no? Como congresista accesitario. Eso ya hace mucho, en el año 2001. Y miren, quiero ayudarme de 2 documentos. Cuando vemos cómo está el país, 12% de peruanos dice que el Perú está muy bien o bien. Sin embargo, 31% de peruanos dice que la situación del país es mala. Entonces, ¿cuál es la realidad? Lo concreto es que el primer problema del país, 40% dice la corrupción. Y en muchos ámbitos, ¿no? Y el segundo, la seguridad ciudadana. Y hay un grave problema que se ha ido incrementando último, 12% los políticos. Pero vivimos en un barrio y cuando vamos a ver el problema de nuestro barrio, 52% de peruanos dicen la delincuencia. 17% de peruanos no tienen hospitales, hay falencia en los colegios, y luego la venta y el consumo de drogas. Pero a la vez nosotros somos parte de una familia, y la realidad de las familias son distintas. 41% de familias en este momento están endeudadas, porque en los ingresos no alcanzan. 35% de peruanos todavía no se han endeudado, pero han ajustado sus gastos. Y solo el 21% no se han endeudado y tampoco han reducido sus gastos. Esa capa de peruanos está muy insertada en la economía y, claro, tiene otra percepción del país. Por otro lado, les decía que tenemos que ir a las urnas. ¿Cuál es nuestra expectativa? 50% de peruanos dice que la situación del país no va a cambiar, gane quien gane. Pero 41% de peruanos, los que decimos un voto consciente y votemos con los valores de Cristo, tenemos la esperanza de que cambie. Y otro documento que les invito a revisar es por parte del Instituto Nacional de Estadística. Se llama Estadística del Bicentenario. Este documento nos va a permitir ver cómo se ha ido desarrollando como país, ¿no? Macroeconómicamente. Es decir, nos va a pintar la trayectoria del Perú, sobre todo de los últimos 70 años. Y esto nos va a mostrar algo, que la vida del país transcurre oscilando entre periodos de gran expansión y también de crisis estructurales. ¿Se recuerda el libro de los jueces? Ese ciclo, ¿no? Pero era un ciclo que tendía a degradarse y terminó muy mal. Y eso podría pasarnos al Perú. Y quiero citar 4 indicadores. El PBI. Ciertamente el país ha cambiado. Entonces, hoy, ¿cómo dicen que está mal? Si yo veo el año 1995, comparo con el 2020, el PBI ha crecido 6 veces. Y en cuanto al consumo, a lo que nosotros diario tenemos, oye, nuestro consumo se ha incrementado. Basta ver cómo viven nuestros nietos y cómo hemos vivido nosotros. Exponencialmente. Y el motor del crecimiento del país es el consumo privado. En cuanto a la pobreza, para el año 1986 era del 60%.
y tocó su punto más bajo en el año 2018, ¿no? 20%. Y se dijo que el Perú era el milagro económico, un ejemplo para todo el planeta. Pero hay otro indicador más complicado, que es el de la extrema pobreza. ¿Qué nos dice la extrema pobreza? ¿Creció o decreció? En el año 1991, el 23% pasó a ser casi marginal en el año 2018. Y mira, teníamos grandes expectativas, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con el país? Pareciera que estamos en paz. Sin embargo, para algunos es un país en guerra. No hay una guerra formal, pero por debajo hay una guerra ideológica. Hay una guerra distinta, ¿no? Hay una guerra distinta. Y claro, el Perú es un país pequeño, una economía pequeña, comparado con el mundo, pero bastante globalizada económicamente. Y estamos al vaivén de 4 ejes, ¿no? A la agenda de Estados Unidos, a la agenda de Rusia, a la agenda de China y a la agenda europea, representada por las Naciones Unidas, que trae una agenda muy complicada, ¿no? Y esa agenda complicada que exacerba el cristianismo son las ideologías. Para el filósofo José Ramón Ayllón, español conservador, hay solo 12 ideologías. El resto son mutaciones o combinaciones. Pero esa disputa ideológica que se da en Occidente, sobre todo, y también fuertemente en Estados Unidos, llega al Perú y tiene una contrapartida con el mundo asiático y sobre todo con el mundo musulmán. Lo que Samuel Huntington en su libro de 1986, El choque de civilizaciones, decía que el próximo gran conflicto de la humanidad va a ser entre la civilización de Occidente, del occidente americano, con el mundo musulmán. Y mira, lo estamos viendo claramente. Recordemos qué es la civilización occidental. Tiene 3 pilares fundamentales. La filosofía griega, y por eso estamos en la búsqueda de la verdad. Pensamos que la razón y el debate y la investigación nos va a llegar a un consenso. Por otro lado, el derecho romano, las leyes, ¿no? Este sistema jurídico. Pero para nosotros lo que más nos importa es el tercer pilar, el judeocristianismo. Y 2 conceptos claves: los 10 mandamientos y, como cristianos evangélicos, el sermón del monte. Y por eso les dije lo que les dije al comienzo, ¿no? Entonces, miren qué complicado es el evangelio. No es tan simple. Y volvemos a la pregunta. Y yo quiero, con ustedes, escuchar 3 voces de gente que nos van a tener que decir algo. Y yo no sé si Pablo podría pasarles esta diapositiva a todos. Ahí está la conexión del enlace y ustedes veanlo completo. Yo solamente voy a pasar extractos. Escuchen. Un teólogo reformado que murió hace poco, ¿no? Bastante conocido. Ahora, ciertamente no debemos ser impíos y no estamos llamados a ser inmorales. Y ciertamente no debemos ser antiespirituales. Y la Biblia habla de estar orientados hacia lo espiritual y todo eso. Pero déjame decirte algo que puede sorprenderte. La meta de la vida cristiana no es la espiritualidad. Y la meta de la vida cristiana no es la piedad. Y la meta de la vida cristiana no es la moralidad. La meta de la vida cristiana es la justicia. Buscamos esfuerzos espirituales y poder espiritual y dones espirituales y disciplinas espirituales, no para que podamos ser espirituales, sino para que podamos ser justos. La espiritualidad es un medio para el fin de la justicia. La moralidad puede ser practicada sin una religión de la gloria de Dios. Y la piedad puede ser practicada solo en términos de observancia externa y religiosa.
La segunda voz es de Scruton, filósofo inglés, un ferviente luchador contra lo que se denomina la ideología MAGA en Estados Unidos, lo que acá denominamos la ideología de género. Lo que más me fascina de cómo Scruton abordaba la cuestión de la libertad intelectual es que nunca idealizaba el pasado. No pretendía que antes todo fuera perfecto, pero observó algo real que desapareció, la posibilidad de buscar la verdad sin que esa búsqueda te convirtiera automáticamente en enemigo moral. Scruton recordaba sus años universitarios en Cambridge a principios de los 60 con una claridad extraordinaria. Había debates apasionados, marxistas discutiendo con conservadores, existencialistas confrontando a positivistas lógicos. Pero había algo fundamental que todos compartían, la convicción de que la verdad existía, era accesible a través de la razón y la evidencia, y que el disenso honesto era el camino hacia ella. ¿Sabes lo que Scruton descubrió cuando contemplaba esa época? Que la cultura intelectual funcionaba bajo un principio no escrito pero sagrado. Puedes estar completamente equivocado en tus ideas, pero si argumentas con honestidad, presentas evidencia, y estás dispuesto a cambiar de opinión ante mejores argumentos, mereces respeto. Tu error no te convertía en mala persona. Te convertía en buscador de verdad que todavía no la había encontrado. Imagina mi asombro cuando comprendí que Scruton veía en esto algo mucho más profundo que simple etiqueta académica. Era el reconocimiento de que los seres humanos somos falibles, que la verdad es difícil, que necesitamos ayuda mutua para acercarnos a ella. La libertad intelectual no era un lujo liberal, era condición de posibilidad de cualquier conocimiento genuino. Scruton nos dice que la verdad existe, pero encontrarla es un camino muy difícil. Ahora escuchemos la tercera voz. Antonio Escotado, un filósofo español que pensaba escribir una historia contra el capitalismo y resultó haciendo lo contrario. ¿Cuál es la alternativa al mercado? O sea, la planificación. Pero, ¿se han puesto ustedes a pensar la diferencia entre sencillo y complicado? Parece que es simplemente, pues, la diferencia que hay entre el 1 y el 2. No sé. La diferencia entre sencillo y complicado es que sencillo pertenece al mundo de la imaginación. Complicado pertenece al mundo de la realidad. Son mundos distintos. Mercado, por mercado, lo único que queremos decir es que no nos obliga ni a producir ni a consumir. O sea que hay autonomía de la voluntad en términos de producción y consumo. Lo contrario al mercado es la planificación, pero en la práctica ¿qué es la planificación? La práctica de la planificación se conoce. Es decir, que en vez de ir a la tienda, vamos a la tienda. Tenemos cupones, tenemos valores de economía. Esto se lo dice otra vez a Marx, por ejemplo. Si lo que hay que tener es un fervoroso defensor del economía. Y ahora quiero con ustedes revisar solo 3 versículos, porque sin la Biblia no estaría completo, ¿no? O sea, y el primero es Deuteronomio, versos del 14 al 20, en el capítulo 17. Mira, interesante, ¿no? Cuando tengan rey, el verso 14, hay un mandato. Él no aumentará para sí caballos. No hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Y los caballos serían para la guerra. Verso 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y le dice que tiene que tener un libro, ¿no? Para que guarde las palabras de la ley y tenga los estatutos, y los cuales tiene que ponerlos por obra. El otro, o sea, si hacemos una conclusión hermenéutica de esto,
La enseñanza de Deuteronomio es que la ley de Dios está por encima incluso del rey, ¿no? Y la autoridad humana tiene que estar sujeta a eso. El otro versículo es Proverbios 31, muy conocido capítulo por el tema de las damas, pero en este caso los versos del 1 al 9. Algunos dicen de que es un mensaje que le dio la madre al rey Salomón. Aquí tenemos advertencias y también un mandato. El verso 3: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruyen a reyes. Abajo, el mandato. Verso 8: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Y el verso 9: abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre. De eso se trata, tener autoridad. Y si vamos a una síntesis de esta porción, el gobernante sabio tiene que tener autocontrol, tiene que evitar excesos, y sobre todo, por el verso 9, esa autoridad tiene que servir para defender a los vulnerables. Y a veces eso no nos gusta, ¿no? Entonces, mira, acá hay un contrapeso, ¿no? Un contrapeso. Y hay una exhortación a mantener un orden social justo. Y yo no estoy hablando en términos políticos, solamente estoy interpretando el texto, ¿no? Y el tercer texto está en Lucas 3. Juan el Bautista está predicando el reino de Dios que ya va a llegar, ¿no? Y hay tres grupos de personas, ¿no? Quienes dicen, ¿qué vamos a hacer? Primero el pueblo, ¿no? Después unos publicanos, y luego, verso 14, preguntan unos soldados que quieren convertirse, ¿no? ¿Y nosotros qué haremos? Corporativamente, los que trabajan para el Imperio Romano, que esclavizaba, que medraba, ¿no? Y les dicen, mira, tres cosas fundamentales: no hagáis extorsión, no calumnies, conténtense con su sueldo. Y esa es la medida con que tenemos que medir, ¿no? Bajo estos tres textos. Hay funcionarios públicos que se contentan con su sueldo, fiscales, jueces. O sea, en síntesis, este pasaje no es una, digamos, exhortación moral aislada. Se trata de la descripción pequeña de lo que es el reino de Dios. Y tiene que estar expresada este reino de Dios en una justicia práctica. Y con todo esto tenemos que ir nosotros, ¿no? Ya tenemos la Biblia, pero sin embargo, con todo lo anterior que hemos visto, para emitir el voto, ¿qué acontecimientos y qué cosas juzgamos para tal o cual partido, para tal candidato? Y ahí les vuelvo a mencionar: bienaventurados los de limpio corazón. Y desde esa perspectiva tenemos que hacerlo. Y el verso 20: si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Y yo solamente quiero advertirle de 5 minutos para terminar, Pablo. Ya, listo. Miren, el Ministerio de Economía y Finanzas prepara un proyecto, ¿no? Dice Proyecto de Ley de Presupuesto 2025. Y al Congreso de la República le asignan 846 millones. En la época de Alan García estaba al orden de 460 millones, o sea, ya se había duplicado, ¿no? Pero, oh sorpresa, cuando el Congreso aprueba la ley, o sea, las bancadas del Congreso votan y se aprueba, 1.412 millones. ¿Quién incrementó estos 450 millones? ¿El Espíritu Santo? La corrupción. ¿O la presión de los bancados? La corrupción. ¿Y quién es la corrupción? Son personas concretas. Entonces, miren,
¿Qué necesita el país? Mira, veamos esto. El proyecto de presupuesto, la Dirección Nacional de Inteligencia, que necesitamos potenciar, ¿no?, para luchar contra la corrupción, 102 millones. El CONCITEC, Ciencia y Tecnología, nos hablan de industrializar, que vamos a hacer potencia mundial, 238 millones. ¿Pudo haberse duplicado este presupuesto? Por supuesto que sí. Entonces, miren, y algo que tenemos que, como pastores y líderes, hablarles a los que son amigos del Congreso. Uno de los aspectos legislativos es las leyes aprobadas por insistencia. Se aprueba del Congreso, pasa para su revisión en el Consejo de Ministros y tiene que firmar el presidente y el ministro correspondiente. Resulta que en los últimos 4 años, 155 leyes. ¿Quién tiene más poder? El Poder Ejecutivo, el Congreso. Han habido años en que solo se han aprobado una ley por insistencia. Pero desde el año 2016 hemos entrado en una grave crisis política. El Congreso está haciendo lo que quiere, los congresistas. Y yo quiero pasar a lo económico. Mira, como me ha dado un poco el tiempo y lo he hecho rápido, y por eso es que estaba casi leído, para no perderlo. Hay 4 indicadores claves, a ojos de Jorge González Izquierdo, que es un gran economista reconocido, para saber si un país tiene una economía estructural fuerte y saludable y puede tener su camino hacia el desarrollo. El primero es la inflación, pero lo tenemos controlado, ¿no? Estamos en luz verde. El segundo es el crecimiento económico. Estamos creciendo el 3%, que es bueno comparado a nivel mundial, pero no es tan bueno porque hemos crecido entre el año 2004 y el 2014 a tasas del 7 y 8%. Podríamos crecer en este momento al 6 y 7%. Así es que por ahí tenemos un crecimiento moderado, porque tenemos, digamos, el viento a favor, ¿no? El precio del oro, del cobre, está en las nubes. El tercero que preocupa, el empleo. El año pasado ha crecido en 5% el empleo adecuado. Empleo adecuado es aquel empleo que te da una remuneración mucho más alta que el sueldo mínimo y te da todos los beneficios laborales, vacaciones, ETS, tiempo de servicio. Y en el Perú, más del 70% es empleo informal. Y ahí hay una situación mixta entonces. Pero lo que más preocupa en este momento, y por eso es la preocupación y el análisis de que para algunos es bueno y para otros malo, es las cuentas públicas, la situación fiscal. ¿Y por qué? Porque hay una presión del gasto, no solo por estas leyes del Congreso, gobiernos locales que quieren, Huancayo, la carretera central, amenazando hacer un paro si es que no se les da, y son 20.000 millones de soles, ¿no? Y así cada uno. Hay un plan de infraestructura que se ha aprobado y son 101.000 millones de dólares. O sea, esa plata no la tenemos. Entonces, otro problema es exoneraciones que no se deben dar al turismo, ¿no? Se le ha bajado al 10%, se paga la mitad, y yo no veo que le hayan subido el sueldo al trabajador, ni que el plato de la carta esté más barato. No sé, a la agroexportación que va a tener 20 años de bonanza, no pagan impuestos. Lo único que hemos logrado es tener menos recursos y tener las cuentas en rojo. Y quiero terminar con un mensaje que dio Julio Velarde este año en Davos, ¿no? Es el foro económico, un lugar donde van la gente más poderosa del planeta, ¿no? Y él nos dice algo interesante, ¿no?
el secreto de las fortalezas de un país son las instituciones. Y la institución que ha defendido la estabilidad económica en el país es el Banco Central de Reserva. Y por eso la imagen es de una fortaleza. Y en los años 70, 80, 90, inflación, déficit. Ese cortafuegos se llama institucionalidad. Y eso debería ir a todos los ministerios. Y sobre todo a educación. Cuando tengamos eso en todo el Estado, así lleguen líderes imperfectos, va a ser una resistencia. Y sobre todo lo que dice Julio Velarde es el siguiente reto, es el reto educativo. Mejores instituciones. Pero lo que vemos es todo lo contrario, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene que ser la piedra angular. Las pruebas internacionales nos muestran todo lo contrario. Así es que si queremos desarrollo sostenible, si queremos inversión de capital, ahí debe ir el presupuesto. Y finalmente solamente quiero recomendarles la lectura de 2 libros. O sea, yo he leído y lo he releído. Un libro de ¿Por qué fracasan los países? Este libro nos va a dar un mapa de cuán exigente tenemos que ser con los partidos políticos y con los líderes políticos. Parece que hay un ratito más, uno más, ahí está. ¿Por qué fracasan los países? Les recomiendo esa lectura y va a llegar a la misma conclusión. Institucionalidad. 2 lugares de Estados Unidos, Nogales, Arizona y México. Ambos países capitalistas, pero el problema es qué tipo de capitalismo. El capitalismo que genera, que provoca y promueve la destrucción creativa, te da muchas posibilidades. Y el mensaje de este libro es que el origen del fracaso de un país es el tema político. Y yo siempre he dicho que el fracaso de un hijo es el fracaso de los padres. Si hay un hijo que ha fracasado es porque el padre no ha sabido conducir. Y el último, el poder de la destrucción creativa. Con este libro ganaron el Premio Nobel de Economía el año 2025 estos 3 autores, y es bastante interesante. La propuesta es disruptiva. Y me dice, mira, tenemos ese proceso de destrucción creativa en un país que puede tener distintas calificaciones, cualidades, problemas, ¿no? Pero tienen que ser países que propendan a la movilidad social. No estamos hablando de países socialistas, ¿no? Y por otro lado, va a ser importante el papel del Estado. Y por eso es que les decimos, elijan bien bajo la argumentación de los 3 textos bíblicos, ¿no? Y la propuesta de los autores es que el motor de ese crecimiento va a ser, primero, la innovación y la difusión del conocimiento. Segundo, los derechos de la propiedad intelectual. Tercero, generar este ambiente donde hay una pelea entre las empresas y compiten, ¿no? Porque el capitalismo tiene que ir renovándose, tiene que haber innovadores. Si en el país no hay turbulencia de competencia, no se generan nuevas ideas. Así es que solo esto nos va a permitir una trayectoria sostenible para el desarrollo del país. Muchas gracias, y Pablo, gracias por la tolerancia. Bueno, había mucho que decir, pero en 30 minutos no puedo